Here we go. Elephant's toothpaste. 3, 2, 1, pour. Step back. Hey! Yeah! All right. So, again, 35% hydrogen peroxide. We're using sodium iodide to catalyze the reaction. We added some food coloring. All those bubbles are filled with oxygen gas. It's just a classic. It's a brightly colored mess. Take a look on the ground too here. Hopefully this will be cleaned up by the time you head on down to the Imagination Station. I'm sure a little rain will come by and clean all this up. Or we'll come out with some water. But look. Hola, ¿cómo están mis queridísimos alumnos? Otra vez, seguimos con las clases de físico-química y vamos a seguir con los temas que habíamos dejado en la última clase, ¿no? Esto es lo que vimos en la clase del viernes pasado, pero lo vamos a ver ahora en el video un poquito más en detalle, ¿no? Y además le va a quedar para que ustedes lo puedan después resumir y estudiar y poner en la carpeta y en su hoja de fórmulas, ¿no? Muy importante. Ya habíamos visto un par de reacciones químicas la clase pasada. La última había sido esta de acá, donde habíamos visto que el etanol, esta molécula de acá, reaccionaba con el oxígeno del aire si se le agregaba calor y formaba agua líquida y dióxido de carbono, ¿no? Gaseoso. Quería repasar un poquitito esto. Habría como dos maneras de leer esta ecuación, ¿no? Esta reacción química o esta ecuación química. Una posible manera es que una molécula de etanol, ¿sí? Nombramos el compuesto, reacciona con tres moléculas de oxígeno, podríamos decir oxígeno molecular, oxígeno diatómico o oxígeno gaseoso, que más o menos uno entiende porque ya asumimos que cuando el oxígeno está en estado gaseoso, está en estado diatómico, ¿no? Diatómico. Di quiere decir dos y atómico quiere decir de átomo, o sea, proviene de átomo. Entonces, una molécula diatómica sería una molécula que tiene dos átomos, justo como esta de acá. Bien, entonces, una molécula de etanol reacciona con tres moléculas de oxígeno si se le agrega calor para formar tres moléculas de agua, estas de acá, en estado líquido, también se puede decir estado de agregación, y dos moléculas de dióxido de carbono en estado gaseoso, ¿no? Esa es una manera de leerlo. Otra manera es hablando de los moles, ¿sí? Es muy importante que empecemos a tener en cuenta y a diferenciar estas dos maneras de leer la ecuación química o reacción química. Porque más adelante vamos a ver estas reacciones químicas con cierta cantidad de algún compuesto reaccionando con cierta cantidad de otro compuesto. Y esas cantidades las vamos a medir en gramos y los gramos sí o sí vamos a tener que usar los moles, ¿no? Entonces esta otra manera es muy importante que la empiecen a pensar también así. Que en verdad sería como un poquito más adecuada, ¿no? Y sería un mol de etanol acuoso reacciona con 3 moles de oxígeno gaseoso, oxígeno molecular o oxígeno diatómico, gaseoso, pero lo importante es que son 3 moles, si se le agrega calor para formar 3 moles de agua líquida más 2 moles de dióxido de carbono en estado gaseoso. ¿Está bien? Tengan en cuenta estas dos maneras de leerlo, por moléculas o átomos, y la otra manera es hablando de moles, ¿no? Otra cosita también que quería incluir en la definición es que cuando tenemos moléculas vamos a hablar de un compuesto. Digo, cuando tenemos moléculas con diferentes átomos y cuando tenemos moléculas de un solo elemento le vamos a decir sustancia. ¿Está bien? También una sustancia puede ser, por ejemplo, en este caso podría ser oxígeno, pero que esté en estado sólido y que entonces tengamos el átomo por separado, ¿no? A veces puede pasar que nosotros anotemos acá solamente, por ejemplo, carbono o otro elemento, hierro solo. Nos vamos a dar cuenta, por acá no va a haber nada. Pero también nos vamos a referir a esto como moles, ¿no? Bien, entonces, ya visto el repasito pasemos al tema que nos interesa estudiar hoy. Hoy vamos a ver los distintos tipos de reacciones químicas. Esta parte es teórica. De manera que si ustedes quieren, pueden hacerse un resumen, ¿no? Un resumen y tenerlo en su hoja de fórmulas. Y yo se los voy a dejar tener. Pero lo van a tener que hacer ustedes, porque si no, no van a entender después si yo les hago preguntas sobre ese resumen, ¿está bien? Bueno, entonces, habría dos maneras principales de diferenciar las reacciones químicas. Por el número de reactivos y productos, cuando vayan variando las cantidades de reactivos y de productos, o por los procesos involucrados. Puede pasar también que
nosotros clasifiquemos un tipo de reacción, alguno de las formas de clasificación por número de reactivos y productos, por ejemplo, descomposición o de combinación, y que también coincidiría, si nosotros la quisiéramos clasificar por los procesos involucrados, con una reacción redox o de ácido-base o de combustión, ¿no? Entonces puede ser que una reacción sea de combinación o síntesis y además sea redox o ácido-base o combustión. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener que diferenciar cuando se cumplen las dos y cuando se cumple uno. Bueno, eso era algo que me habían preguntado el viernes y era una muy buena pregunta. Bueno, entonces continuemos. Reacciones de combinación o de síntesis. Bueno, igual lo tienen acá escrito. Combinación o síntesis, recuerden que estamos dentro de la parte de clasificación que tenemos en cuenta la cantidad de productos y reactivos, ¿no? Entonces, de combinación van a ser las que tengamos más reactivos, o sea, más cantidad de reactivos que la cantidad de productos, ¿no? Y cuando me refiero a cantidad no me refiero a moles o a cantidad de átomos, sino a elementos que van a interactuar en la reacción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos elementos, dos cosas distintas. Óxido de calcio y agua, ¿no? Pero lo importante es que son dos cosas, ¿verdad? Es esta molécula más esta molécula, o es un mol de estas moléculas más un mol de estas moléculas. Reaccionan y forman un mol total, forman una sola cosa, ¿verdad? Yo para decirlo de una manera que se pueda entender. Entonces, son dos cosas que reaccionan, se unen, podríamos decir, y forman una cosa, ¿sí? Bueno, siempre que las reacciones respeten este patrón, van a ser reacciones de combinación o síntesis, muy fácil. Se están combinando para formar otra cosa. Entonces la cantidad de reactivos va a ser mayor que la cantidad de productos. Muy simple, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo de reacción que se cumple esto. ¿Sí? Tenemos un mol de óxido de calcio, va a reaccionar con un mol de H2O o agua. Acá no estamos nombrando los estados de agregación. Reaccionan para formar un mol de hidróxido de calcio. Bien, pero lo importante es que son dos cosas que reaccionan para formar una. Ahora les voy a pasar una serie de videitos entre cada una de las explicaciones que está sacado de una universidad, que son videos viejos explicativos, que están muy buenos porque ahí el científico hace reacciones químicas, así las podemos ver, aunque se vea un poco de mala calidad, ¿no? Perdón por eso, pero lo encontré muy útil, muy interesante. Se ve un poquito de mala calidad, pero van a ver que está bueno. Vincula muy bien la parte de hacer experimentos con la parte de reacciones químicas que nosotros estamos investigando acá, ¿no? Una transformación química es el resultado de una reacción química. Este es un ejemplo del tipo más sencillo de reacción química, la combinación directa. Dos sustancias se combinan para formar una tercera. Al arder, el metal de magnesio se combina con el oxígeno del aire. Esta ecuación indica que los átomos de magnesio y los átomos de oxígeno se combinan directamente para formar un óxido, el óxido de magnesio, que es la ceniza blanca que se produce. Muchos elementos se combinan con el oxígeno para formar óxidos: óxido de cobre, óxido de magnesio, óxido de plomo, óxido de calcio, óxido de mercurio. Otros elementos, además del oxígeno, pueden combinarse directamente con los metales. Aquí tenemos azufre y cobre metálico en polvo. Cuando se calientan suficientemente, se combinan directamente para formar una nueva sustancia, sulfuro de cobre. La reacción de un elemento con otro para formar un compuesto es solo un tipo de combinación directa. Puede haber otros dos tipos: un elemento en combinación con un compuesto y un compuesto combinado con otro compuesto. Primero, veamos un ejemplo de un elemento en combinación con un compuesto. Aquí tenemos un recipiente que contiene óxido nítrico, un gas incoloro. Cuando retiramos la tapa, el óxido nítrico reacciona con el oxígeno del aire para formar un nuevo compuesto, dióxido de nitrógeno, un gas pardo rojizo. Veamos la reacción con modelos.
Una molécula del compuesto óxido nítrico reacciona con un átomo de una molécula de oxígeno para formar una molécula de dióxido de nitrógeno, NO2. Completando la reacción, otra molécula de óxido nítrico reaccionará con el átomo de oxígeno restante. La ecuación completa de esta reacción sería 2NO más O2 da 2NO2. La flecha hacia arriba indica que el producto es un gas. En el tercer tipo de combinación directa, un compuesto reacciona con un segundo compuesto para formar un tercer compuesto. Aquí tenemos dos compuestos, dos gases, amoníaco y cloruro de hidrógeno. Cuando mezclamos los dos gases, reaccionan para producir un humo blanco que está compuesto de partículas de un tercer compuesto, cloruro amónico. Podemos explicar lo que ha ocurrido con modelos. En la reacción entre el amoníaco y el cloruro de hidrógeno, un átomo de hidrógeno pasa del cloruro de hidrógeno al amoníaco a la vez que las dos partes se unen para formar el cloruro amónico. Aquí tenemos la ecuación. Un ejemplo de una reacción de combinación directa. Listo, espero que el video les haya parecido útil. Ahora pasemos a las reacciones de descomposición. Una reacción de descomposición es lo que se están imaginando, ¿no? Podríamos tener el caso de un elemento que se descompone y forma dos, por ejemplo. O puse este ejemplo que es un poquitito más complejo, pero que también es descomposición. Fíjense, tenemos en la parte de reactivos dos moléculas o 2 moles de moléculas, ¿verdad? Nos damos cuenta por este 2 de acá. Bien, entonces son 2 moles de óxido de mercurio que van a reaccionar para formar 2 mercurios más un mol, o sea, 2 mercurios o 2 moles de átomos de mercurio más un mol de oxígeno gaseoso diatómico. ¿Está bien? Pero observen las cantidades. En la parte de reactivos tenemos 2 cosas, o 2 moles o 2 moléculas, ¿verdad? Esta y esta. Y en la parte de productos tenemos 3 cosas, o 3 moles, ¿verdad? Un mol de átomos de mercurio, otro mol de átomos de mercurio y un mol de moléculas de oxígeno gaseoso. La cantidad es 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Teníamos 2 cosas, para decirlo de una manera rápida y comprensible, y terminamos con 3 cosas, ¿ven? Y acá las podemos contar, son 2 cosas de estas, reaccionan para formar 2 cosas de esta más una cosa de esta, o sea 3 cosas, ¿no? Eso es si uno se pierde con el lenguaje técnico, ¿está bien? Pero ahora lo voy a leer de manera técnica adecuada, ¿sí? Ustedes ya tienen que ir acostumbrándose a leerlo de manera técnica. El lenguaje técnico es una parte importante de la materia. Bien, entonces tenemos 2 moléculas de óxido de mercurio que van a reaccionar para formar 2 átomos de mercurio y una molécula de oxígeno gaseoso. Otra manera de leerlo sería 2 moles de óxido de mercurio reaccionan para formar 2 moles de mercurio más un mol de moléculas de oxígeno gaseoso, o oxígeno diatómico o oxígeno molecular. ¿Sí? Las tres formas de nombrarlo se entienden. ¿Está bien? Eso es importante que lo entiendan bien, porque a medida que avancemos con la materia, yo ya no los voy a dejar decir esto que yo estaba diciendo hace un ratito de cosas con cosas. Tienen que usar el lenguaje técnico, ¿está bien? Como todavía estamos acá practicando esta parte de la nomenclatura y del lenguaje, yo a veces voy a pasar entre el lenguaje que no se tiene que usar, por ejemplo decir cosas, a usar un lenguaje técnico, pero ustedes tienen que empezar a practicarlo, y en el examen vamos a tener que saber usar el lenguaje técnico, ¿está bien? Entonces, prestenle atención a eso. Bueno, continuemos. Y entonces, reacción de descomposición es que cuando una molécula o 2 moléculas o 3 se descomponen para formar mayor cantidad de la que teníamos en la parte de reactivos, ¿no? Acá teníamos 2 moles, reaccionaron y formaron 3 moles. 2 moles de mercurio y un mol de moléculas de oxígeno gaseoso, o sea 3. Bien, muy sencillo. Ahora les paso el video donde pone más ejemplos y hace algunos experimentitos. Podemos usar cloruro amónico en forma de polvo blanco para mostrar un segundo tipo de reacción química que es, en cierto modo, lo opuesto a la combinación directa.
Calentando cloruro amónico, el compuesto se descompone produciendo los dos gases incoloros, amoníaco y cloruro de hidrógeno, que hay sobre el polvo blanco. Más arriba, en el tubo, fuera de la zona calentada, los gases se recombinan para formar el humo blanco que vimos antes, el cloruro amónico. Este símbolo indica que se requiere calor para descomponer este compuesto. Este tipo de reacción química es llamada descomposición, un compuesto que se descompone en partes más sencillas. Podemos ver otro ejemplo de descomposición calentando óxido de mercurio. Se descompone en dos partes, mercurio metal y un gas. Una sencilla prueba mostrará que este gas es oxígeno. Cuando un palillo incandescente se pone en contacto con el gas, se produce una llamarada. Vamos a construir la ecuación de esta reacción. Al calentarse, el óxido de mercurio, HgO, se descompone para dar mercurio metálico, Hg. Oxígeno, O2. Como hay dos átomos de oxígeno en una molécula del gas y solo un átomo de oxígeno se combina para cada átomo de mercurio, tenemos que empezar con 2HgO para completar la ecuación. Pero esto también nos da dos átomos de mercurio a este lado de la ecuación. Dos átomos aquí la completan, por tanto, 2HgO, cuando se calienta, da 2Hg más O2. Muchos compuestos pueden descomponerse utilizando corriente eléctrica como fuente de energía. El agua es uno de esos compuestos. Estos dos electrodos aplicarán la energía eléctrica de esta pila. Accionamos la corriente. Una reacción está teniendo lugar. Aquí tenemos la ecuación completa que describe la reacción. Podemos explicarlo con modelos. Los 4 átomos de hidrógeno forman 2 moléculas de gas hidrógeno. Los 2 átomos de oxígeno forman una molécula de gas oxígeno. Sabemos que se está produciendo hidrógeno y oxígeno examinando los dos gases. La explosión demuestra la presencia de gas hidrógeno. Y la súbita llamarada del palillo demuestra la presencia de gas oxígeno. Ambos gases han sido obtenidos con la descomposición. Muy bien, entonces ahora pasemos a las reacciones de desplazamiento. Siempre traten de vincular el nombre de la reacción con lo que está pasando, ¿sí? De pensarlo un poquito. Reacciones de desplazamiento. Acá igual yo se los escribí. Y acá les puse el ejemplo. Y acá les dibujé lo que pasaría si fueran moléculas que las podemos ver, ¿no? Entonces tenemos un mol de sulfato cúprico, este de acá, va a reaccionar con un mol de hierro para formar sulfato ferroso, o sea, un mol de sulfato ferroso más un mol de cobre. Si esa es la forma de leer la reacción. Ahora veamos lo que pasó. Acá en cantidades no cambiaron en productos y en reactivos. Lo que pasó fue que un elemento desplazó a otro elemento. Acá en este caso teníamos esta molécula de acá y cuando reaccionó el hierro tomó el lugar de la molécula de cobre, ¿no? El átomo de cobre quedó desplazado, por eso se llama reacción de desplazamiento. Entonces, el átomo de cobre fue desplazado por el átomo de hierro, ¿sí? Eso es lo que pasó y se nota acá, fíjense. Teníamos, nuestra molécula inicial era esta y reaccionó con hierro. Y lo que resultó fue una molécula distinta, sulfato ferroso, más el cobre solito. Este sería un proceso químico, por ejemplo, para obtener cobre de sulfato cúprico. Muchas de estas reacciones son para obtener productos. Yo quiero, por ejemplo, por algún motivo extraño tengo un montón de sulfato cúprico y hierro, que el hierro es relativamente fácil de conseguir, pero yo necesito extraer el cobre. Entonces,
propongo esta reacción, la llevo a cabo en el laboratorio y obtengo seguramente en un precipitado de alguna manera el cobre separadito, ¿verdad? Entonces esta es una implementación de una reacción de desplazamiento, ¿no? La obtención de cobre. Y si es cobre podríamos obtener otra cosa que nos interese obtener en nuestra reacción química, ¿no? Muy bien, les paso otro videíto con más ejemplos sobre esto. Un tercer tipo de reacciones químicas son las llamadas de desplazamiento simple, donde una sustancia ocupa el lugar de otra. Por ejemplo, cuando dejamos caer metal de zinc en ácido clorhídrico, el zinc reacciona con el ácido. En la reacción, el zinc desplaza al hidrógeno del ácido. Las burbujas que vemos son de gas hidrógeno. Aquí tenemos la misma reacción con modelos. En una solución de agua, el ácido clorhídrico, HCl, consiste en iones. Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen demasiados o demasiado pocos electrones. Cada átomo de hidrógeno ha perdido un electrón para convertirse en un ion de hidrógeno con una carga positiva. Cada átomo de cloro ha ganado un electrón para convertirse en un ion de cloro con carga negativa. Cuando se añade zinc, cada átomo de zinc pierde 2 electrones, convirtiéndose en un ion de zinc con carga positiva. Para cada ion de zinc que reacciona, se necesitan 2 pares de iones de cloruro de hidrógeno. En la reacción, los electrones del zinc son recibidos por los iones de hidrógeno. Cuando un ion de hidrógeno coge un electrón, se convierte en un átomo de hidrógeno sin carga. 2 átomos de hidrógeno forman una molécula de gas hidrógeno. Esta es la ecuación completa para esta reacción. El metal de zinc ha sustituido al hidrógeno del ácido clorhídrico. Esta es la sustitución simple. Pero el gas hidrógeno, a su vez, puede desplazar a algunos metales de sus compuestos. Aquí estamos haciendo pasar gas hidrógeno sobre un compuesto de cobre, óxido de cobre. En cierto momento, el hidrógeno desplazará el cobre del compuesto. El hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua, que se condensa en las paredes del tubo de ensayo, y cobre puro que aparece en forma de polvo. Aquí está la ecuación para esta reacción. Hemos visto que el zinc ha sustituido al hidrógeno de un compuesto y que el hidrógeno ha reemplazado al cobre de un compuesto. Si el hidrógeno es más activo que el cobre y el zinc es más activo que el hidrógeno, ¿será el zinc también más activo que el cobre? Si lo es de esperar que el zinc desplace al cobre en las reacciones. Vamos a verlo. Aquí tenemos un compuesto de cobre, una solución de sulfato de cobre. Colocaremos una pieza de metal de zinc en la solución. Después de un tiempo podemos ver una capa rojiza en el zinc. Es metal de cobre que ha sido desplazado del sulfato de cobre por el zinc. Los químicos han hecho una tabla de los elementos en las reacciones de sustitución. Esto es una parte. Cualquier elemento en esta serie de actividad puede desplazar de su compuesto a cualquier elemento que esté por debajo de él en la lista, pero no así a ninguno que esté por encima de él. Listo, bueno, ahora pasemos a las reacciones de desplazamiento doble. Estas reacciones, yo se las quiero contar, se las quiero mostrar un poquito. Son muy complejas, lo admito, son ya reacciones complejas. Yo se las quiero presentar y se las quiero mostrar para que sepan que existe, ¿no? Desplazamiento doble obviamente va a ser cuando 2 elementos sean desplazados, ¿verdad? Entonces, observemos qué está pasando acá. Igual acá yo les puse, ¿no? El ejemplo. Esta es la reacción química. Entonces tenemos una molécula o un mol de carbonato de magnesio va a reaccionar con ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno para formar cloruro de magnesio y ácido carbónico. Y observemos en los átomos o moléculas qué es lo que sucedió. Teníamos nuestro carbonato de magnesio, ¿no? Lo que pasó fue que en la reacción se desarmaron las moléculas y formaron otra cosa, ¿no? Formaron cloruro de magnesio, o sea que este magnesio de acá desplazó estos hidrógenos y se quedó con los 2 cloros, ¿está bien? Las pelotitas verdes son los cloros, las pelotitas grises, estas de acá, es el magnesio,
La pelotita negra es el carbono y las pelotitas celestes son oxígeno, ¿no? Las chiquititas azules son hidrógeno. Bueno, entonces lo que pasó fue que este magnesio desplazó estos dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de cloruro de magnesio. Y al ser desplazadas estos dos átomos de hidrógeno, se unieron a nuestro carbonato y formaron ácido carbónico. ¿Ven? Acá está. ¿Está bien? Carbonato es esto de acá. Solamente el carbono unido con 3 oxígenos. ¿Sí? Entonces tuvimos un desplazamiento doble. El magnesio desplazó a los hidrógenos y estos hidrógenos podría decirse que desplazaron también al magnesio, porque es algo que ocurre en ambos sentidos, ¿no? Bueno, continuemos, pero repito, esta es una parte medio complejita. Igual ahora van a ver un video con más ejemplos, ¿está bien? El cuarto tipo de reacción química es la sustitución doble, en la cual las partes de dos componentes se cambian de lugar. Por ejemplo, cada uno de estos vasos contiene una solución de una sal diferente en agua. Uno tiene cloruro de cobre, el otro sulfuro de sodio. Mezclando las dos soluciones se ha obtenido una sustancia sólida llamada precipitado. ¿Por qué? Vamos a usar los modelos para ver cómo ha tenido lugar esta reacción. En la solución, cada una de estas sales existe como iones, por tanto tenemos 4 tipos diferentes de iones: cobre, cloro, sodio y azufre. Cuando las soluciones se mezclan, estos iones, en cierto sentido, intercambian parejas. Forman un compuesto, sulfuro de cobre, que no es soluble en agua, y otro, cloruro sódico, que sí lo es. Aquí tenemos la ecuación. La sustitución doble es uno de los 4 tipos básicos de transformaciones químicas. Estas son combinación directa, cuando 2 o más sustancias se combinan para formar una sustancia más compleja. Descomposición, cuando un compuesto se descompone en partes más simples. Sustitución simple, cuando una sustancia toma el lugar de otra. Y sustitución doble, cuando partes de dos compuestos intercambian sus posiciones. Estos 4 son los tipos más comunes de transformaciones químicas. Listo, bueno, ahora sigamos con las reacciones redox. Hasta recién estábamos en la parte de reacciones por número de reactivos y productos. Ahora vamos a ver la clasificación por los procesos involucrados, ¿no? Y empecemos por la reacción redox. Bien, entonces, hoy vamos a hacer como un resumencito de lo que es una reacción redox. Después la vamos a estudiar un poco más en profundidad, ¿sí? Pero quiero que tengamos una primera aproximación. Y aunque sea la sepamos reconocer. Para saber si una reacción es una reacción redox, tenemos que estudiar los estados de oxidación de cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Y digo elementos porque hay que estudiar cada elemento dentro de la molécula también, ¿no? Y vamos a ver, si cambian de estado de oxidación entre reactivos y productos, estamos en una reacción redox. Entonces empecemos a calcular acá los estados de oxidación. Siempre que los elementos estén solitos, por ejemplo este de acá y este de acá, el estado de oxidación va a ser 0. Entonces acá el estado de oxidación es 0 y acá el estado de oxidación es 0. Bueno, esto parece un corazón, ¿no? Pero es un 0, es un 0. Entonces ahora estudiemos los estados de oxidación de nuestras moléculas. Acá están. Empecemos por esta de acá. Yo les pedí en la clase que busquen el estado de oxidación del cobre, ¿no? Entonces acá lo voy a escribir. Y el estado de oxidación del zinc. Buscamos en la tabla y vemos que el cobre tiene 2 estados de oxidación. El cobre tiene o estado de oxidación 1 o estado de oxidación 2. No sabríamos cuál está acá, ¿no? Podríamos deducirlo, pero ahora vamos a ver una manera más rápida, ¿no? Acá el zinc tiene estado de oxidación 2. Entonces, como acá el estado de oxidación del zinc es 2 porque es el único posible estado de oxidación que tiene el zinc, esta manera es súper rápida. Acá el estado de oxidación del zinc es 2 porque es la única que tiene. Entonces el estado de oxidación del cobre en este caso también tiene que ser 2, ¿no? Tiene que coincidir. Entonces el cobre tiene estado de oxidación 2. Si no sale de esta manera, van a tener que pensarlo de otra manera. Pero esta es una manera rápida para saber, si no nos dan el nombre, cuál es el estado de oxidación que tiene el cobre acá.
Recordemos que el estado de oxidación de toda nuestra molécula es 0. Estado de oxidación total 0. Estado de oxidación total 0. Eso también es algo importante que lo vamos a usar. Basándonos en este 0 es que nosotros vamos a obtener el estado de oxidación de todos los demás elementos de nuestra molécula. Y también tenemos que acordarnos que el oxígeno va a ser menos 2. Entonces acá el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Cada uno, ¿no? Tenemos 4 oxígenos. Este 4 debería estar en subíndice, ¿no? Imagínense que es un subíndice chiquitito acá, 4. Como tenemos 4 oxígenos, el estado de oxidación de estos 4 oxígenos va a ser menos 8 entre los 4, ¿no? Porque cada uno tiene estado de oxidación menos 2. El zinc dijimos que tenía estado de oxidación 2, positivo. Entonces el azufre tiene que tener estado de oxidación, un estado de oxidación que produzca que más 2, más el estado de oxidación del azufre, menos 8 sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué numerito debería tener el azufre como estado de oxidación para que la suma de este estado de oxidación más este más el del azufre sea 0? 6, ¿verdad? Más, ahí está, más 6. Fíjense, más 6 el estado de oxidación del azufre. Más 2 del estado de oxidación del zinc dan más 8. Menos 8 igual 0. Muy bien. Ya obtuvimos el estado de oxidación de todos los elementos de nuestra molécula. Veamos el estado de oxidación de todos los elementos de esta molécula, ¿no? El sulfato de cobre. El oxígeno dijimos que tiene que tener menos 2. Cada oxígeno tiene menos 2. Entre estos 4 oxígenos van a tener menos 8, ¿verdad? Menos 8. Muy bien. El cobre ya dedujimos que tiene estado de oxidación más 2. Entonces, ¿qué estado de oxidación tiene que tener el azufre para que sumado a más 2 y restado 8 dé 0? Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Bueno, si el estado de oxidación del azufre es 6, fíjense, más 2 más 6 sería más 8. Menos 8 da 0, perfecto. Entonces el estado de oxidación del azufre es más 6. Ahí está, lo corrí para arriba para que no se mezcle con este más 2 del cobre. Listo, una vez que tenemos el estado de oxidación de todos y cada uno de los elementos de nuestras moléculas en reactivos y en productos, es que nosotros empezamos a ver cuál cambió de estado de oxidación. Fíjense, acá el zinc tenía estado de oxidación 0 en reactivos. Y en productos vemos que el zinc tiene estado de oxidación más 2. Cambió el estado de oxidación. Entonces, estamos en una reacción redox. Además, hay otro elemento que también cambió estado de oxidación. El cobre en reactivos tenía estado de oxidación más 2. Y en productos tiene estado de oxidación 0. Entonces también cambió de estado de oxidación entre reactivos y productos. Entonces estamos en una reacción redox. Siempre que haya algún elemento que cambie de estado de oxidación entre reactivos y productos, vamos a estar en una reacción redox. Muy fácil, ¿no? Muy simple. Es simple de acordarse cuál es una reacción redox, pero después hay que calcular todo esto de acá. Y siempre que queramos discriminar las reacciones, vamos a tener que hacer esto para ver si algún elemento cambió estado de oxidación. Bueno, y otra cosa importante es que si un elemento cambia estado de oxidación, seguramente tiene que haber otro que también vaya a cambiar estado de oxidación. Después vamos a ver por qué. Hoy vamos a ver un tipo de reacciones químicas llamadas de óxido-reducción o también redox. En este tipo de reacciones redox, uno de los reactivos cede electrones y el otro los acepta. Vamos a ver un ejemplo de reacción redox. Voy a poner agua en este vaso y ahora voy a añadir sulfato cúprico. Lo disuelvo. Y ahora voy a añadir zinc. Cojo este trozo de granalla de zinc y lo introduzco en la disolución de sulfato de cobre en agua. Esperamos unos minutos
se puede observar que el trozo de granalla de zinc se ha recubierto de una sustancia. ¿De qué se trata? Pues de cobre. Se ha producido la reacción química entre el sulfato de cobre y el zinc para dar sulfato de zinc y cobre. También en el fondo del vaso podemos encontrar partículas de cobre que se han desprendido. Para que podáis visualizar bien el cambio, voy a poner un trocito de zinc y le voy a añadir unas gotas de sulfato de cobre. Observad lo rápido que ha sido el cambio de color. El cobre del sulfato cúprico gana 2 electrones para quedarse en forma de cobre metálico y el zinc en estado metálico perderá 2 electrones para combinarse con el ion sulfato y producir sulfato de zinc. Bueno, entonces continuemos. Y esto es lo que yo les puse acá un poquito más prolijo, ¿no? Estado de oxidación del zinc dijimos que era 0. Estado de oxidación del cobre dedujimos que era 2. Y eso es en reactivos. Y en productos vemos que el cobre tiene estado de oxidación 0. Este cobre que tenía estado de oxidación más 2 cambió y ahora en productos tiene estado de oxidación 0. El zinc, que en reactivos tiene estado de oxidación 0, en productos tiene estado de oxidación más 2. Ahí está. Entonces estamos en una reacción redox. Y acá les puse los pasitos para saber si estamos en una reacción redox. Primero calculamos el número de oxidación de cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos, de todos. Segundo, identificamos qué elementos fueron los que cambiaron su estado de oxidación. Y bueno, esto lo vamos a hacer más adelante. Paso 3, escribimos las hemireacciones, una de oxidación y otra de reducción. Eso igual lo vamos a hacer más adelante, ¿está bien? Yo quiero que al menos sepan hacer todo esto bien, calcular los estados de oxidación y ver si una reacción es redox o no. Una vez que manejemos esto, vamos a pasar a esto de acá. Probablemente sea la próxima clase, ¿no? Bien, y acá les puse, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a buscar más ejemplos. Acá tenemos otro ejemplo más. Nosotros deberíamos calcular los estados de oxidación de esta molécula, o sea, de las moléculas en los reactivos y de las moléculas en los productos, para ver si alguno cambia estado de oxidación, ¿no? Entonces observemos esto. Esto es hidrógeno gaseoso, tiene estado de oxidación 0. Porque está solito. Siempre que un elemento esté solito, que no esté unido a otro elemento distinto, va a tener estado de oxidación 0. Entonces, acá tenemos oxígeno también solito. Entonces tiene estado de oxidación 0. En los reactivos tenemos estado de oxidación 0. Estado de oxidación 0. Y si le agregamos calor a nuestra reacción, van a reaccionar y van a formar 2 moles de H2O, o sea, agua en estado gaseoso. Y entonces calculamos los estados de oxidación de nuestra molécula de agua. El oxígeno sabemos que es menos 2. Y el hidrógeno sabemos que es 1. Si tenemos 2 hidrógenos, cada uno de los hidrógenos va a tener estado de oxidación 1. Entonces entre los dos van a tener estado de oxidación más 2. Y observen que más 2 menos 2 es igual a 0. Muy bien. Todas las moléculas tienen que ser eléctricamente neutras. Por eso tiene que ser igual a 0 la suma de los estados de oxidación. Entonces acá estamos en presencia también de una reacción redox. El hidrógeno pasó de estar en estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 1. Y el oxígeno pasó de estar en estado de oxidación 0 a estado de oxidación menos 2. Entonces estamos en una reacción redox. Bueno, en la próxima clase vamos a empezar a profundizar con esto y vamos a ver las semireacciones de oxidación y reducción, qué es lo que está pasando. Muy bien, y la tercera reacción que vamos a ver es la reacción de combustión. Las reacciones de combustión se caracterizan porque, bueno, igual está todo escrito ahí, ¿no? Acá. Las reacciones de combustión se caracterizan porque nosotros tenemos que agregarle calor a la reacción un poquito. La reacción empieza a producirse y libera más calor, o sea, libera energía en forma de calor y de luz. ¿Está bien? Eso es una reacción de combustión, la conocemos muy bien. Siempre que vemos cualquier cosa, siempre que vemos fuego, estamos en presencia de una reacción de combustión. Los motores de combustión interna, o sea, los motores de los autos,
de las motos, de todo lo que funcione con combustible, ¿no? Con nafta, con diésel, con GNC, con cualquier combustible, funciona con una reacción de combustión. Se produce adentro del motor. El combustible explota dentro del motor, mueve el cilindro y el cilindro mueve el cigüeñal, que es lo que transmite el torque a las ruedas o a la transmisión, ¿no? Bueno, pero lo importante es que esta reacción es súper importante, la usamos un montón, la usamos todo el tiempo. Y nosotros, hay diferentes tipos de reacción de combustión, pero en la que nosotros vamos a estudiar para hacerla más cortita y empezar a tener una aproximación a las reacciones de combustión, van a ser las siguientes. La vamos a reconocer porque vamos a tener un combustible, este de acá, el metano en este caso es el combustible, más oxígeno, que es el comburente, va a reaccionar y va a formar dióxido de carbono, siempre va a formar dióxido de carbono o monóxido de carbono, en las reacciones que yo les voy a mostrar, ¿no? Hay otras, pero en las que nosotros vamos a ver acá, vamos a estudiar este patrón en particular. Entonces, combustible, que en general va a ser una molécula de este estilo, un carbono unido a hidrógenos y a otras cosas, más el comburente que es el oxígeno, está bien, siempre va a ser oxígeno en las que yo les voy a presentar, van a reaccionar y van a formar dióxido de carbono o monóxido de carbono más H2O. ¿Está bien? Eso van a ser las reacciones de combustión que yo les voy a mostrar. Siempre que tengamos algo que reaccione con oxígeno y forme monóxido o dióxido de carbono más agua, estamos en presencia de una reacción de combustión. Muy fácil. Entonces, esto era todo lo que queríamos ver hoy. Yo se los quería mostrar. Lo que ustedes tienen que hacer con esto es estudiarlo, ¿no? Tienen que copiarlo, tienen que resumirlo y tienen que hacerse una tablita y poner en su hoja de fórmulas con cómo identificar cada una de las reacciones, ¿sí? Esa hoja de fórmulas la vamos a usar para practicar. Si no la tienen, se van a trabar porque no se van a acordar todo esto. Entonces, todo lo que vimos ahora es una clase teórica, puramente teórica. La clase práctica la dejamos para la que viene. Lo que yo les quiero pedir es que traten de hacerse un resumen para ustedes de cada una de las reacciones y tenerlo en su hoja de fórmulas que yo les voy a dejar tener. Esa hoja de fórmulas los va a ayudar a acordarse todo esto. Lo importante es la próxima clase es aplicarlo, ¿está bien? Pero tengan su hoja de fórmulas, tengo esto copiadito, se lo van a tener que saber. Muy bien. Bueno, el viernes que viene vamos a ver consultas del trabajo práctico, vamos a ver ejemplos. Para eso vamos a tener que tener una tablita, van a tener que saberse todo esto, no lo van a tener que tener resumido. Vamos a ver ejemplos y les voy a pedir que identifiquen cada uno de los ejemplos. Y si terminamos con los ejemplos y no hay consultas del trabajo práctico, vamos a seguir con los demás temas. Les mando un abrazo súper grande y nos vemos el viernes que viene.